Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Hora Escrita. Hoy estoy con Natalie Mar, autora de 100 desafíos, una historia de dark romance que mezcla deseo, juego psicológico, enemies to lovers, creo, ahora lo hablaremos, y una propuesta muy distinta, que son 100 retos que difuminan la línea entre la ficción y la realidad. Antes de empezar, me gustaría, Natalie, que nos explicaras un poquito desde cuándo nace esta idea de, no del libro, más quizá de tú de escribir. ¿Siempre has tenido ganas de escribir? ¿Quién es Natalie también, un poquito? Bueno, yo siempre he escrito la vida desde muy chiquitita, historias que uno se va creando en la cabeza, ni siquiera a la hora de escribir, sino que más bien como a la hora de ser creador de historias en general. Pero partí escribiendo como a los 24 años, escribí varios libros que no se han publicado y que no eran para publicar, pero allá como por el 2022 puse una tienda de lencería y corsetería, porque a mí me gusta mucho el arte en varias formas, pero me gusta mucho el arte de la moda y particularmente el de la corsetería. Entonces puse esta tienda que tenía estos artículos que la idea era que las mujeres se lo pusieran y se sintieran sexy y pudieran sacar esta cosa de adentro. De hecho, la tienda se llamaba Serafina, que ese nombre significa hecha de fuego. Así que, dato curioso. Sí, 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 Y es un súper. personaje que son 100 desafíos de hecho, así que eh, ahí la van a conocer. Y pasaba esto que me compraban y decían como, oye, estoy muy feliz, me quedo precioso, pero ¿cómo se lo muestra a mi marido? ¿Cómo se lo muestra a mi pareja? Y ahí entré yo como esta parte psicóloga de que uno tiene y es como, pero ¿cuánto tiempo llevan juntos? Y la respuesta era transversal, más allá de si llevaban 10 años o 10 meses, siempre era como, es que no sé cómo comunicarlo, no sé cómo lo hago. Y yo era como, si llevan juntos, solamente muéstraselo o proponle como con una invitación media picarona o tal vez cada pareja tiene su propio lenguaje. Entonces me empecé a dar cuenta que en verdad es algo muy normal de las mujeres no saber cómo comunicar lo que queremos. Pasa mucho entre las lectoras que leemos estas cosas en los libros, que queremos que nos pasen en la vida real, pero es como, no me animo a pedirlo o no sé pedirlo, no sé cómo partir esta conversación. Entonces partió este libro porque hizo un reto con esta tienda de lencería que se llamaba el Reto Serafina, que era un reto de 8 semanas. Y ahí partí escribiendo a un personaje que inicialmente era Filo, pero después lo cambié, voy a contar más, que era este personaje que necesitaba escribir sobre estos 100 desafíos, pero era una mujer muy cerrada y le costaba mucho como estaba soltera y no sabía cómo comunicarlo. Entonces lo que van a encontrar, entre otras cosas, en este libro también es este viaje de ser mujer y aprender a comunicar y encontrar una pareja que también sea receptiva a esto y cómo ir trabajando todo lo que uno quiere proponer, cómo ponerlo sobre la mesa y cómo ir abriéndose naturalmente a poder probar estos desafíos en la vida. Jolines, qué guay, qué guay. Me parece tan original que te surgiera todo de ahí, o sea, es súper guay. Y ya por curiosidad, ¿eh? ¿Estas mujeres las ayudaste? O sea, ¿les funcionó bien todo el tema este de, bueno, de cómo enfrentar estas situaciones que les daba apuro o les daba vergüenza? Sí, el reto era, yo lo posteaba en las redes sociales, que Ujú. ya no existen las redes sociales de Argentina, porque cuando quise publicar me di cuenta que bajo tiempo completo. Entonces, o seguía con la tienda de corsetería o me dedicaba a intentar publicar. Y la verdad es que yo quería publicar. Entonces, finalmente, cuando dejé Serafina, me puse con esto, pero en ese minuto estaba con las redes sociales y posteaba semana a semana cada reto, que eran 8 retos. Entonces, es distinto llegar y decir, por ejemplo, oye, quiero hacer esto, a decir como, oye, sigamos este reto que está en las redes sociales y simplemente tenías que mandar el post. Entonces, era algo mucho más fácil que tener que conversarlo y proponerlo tú, sino que era solamente Claro, enviar y las dos personas ya sabían qué es lo que tenían que hacer con la consigna. vale. Así que tuvo mucho éxito en su minuto. De hecho, yo lo publicaba los días jueves. Y me acuerdo un jueves, no sé, puedo haber tenido algo que hacer, lo publiqué y de repente me desperté el viernes y tenía como muchos mensajes en el inbox que eran como, ¿qué pasó con el desafío de ayer? Y yo como ya va. Y eso todo, bueno, fue la hora de escribir 100 desafíos, entonces como que era muy emocionante saber que a la gente le interesaba mucho Qué guay. y que finalmente la historia que yo estaba escribiendo de alguna forma u otra iba efectivamente a penetrar a distintas personas, distintas parejas, porque tenía
la cosa es probarlo una misma. Qué guay, qué guay. Así que sí. Vale, entonces, ¿y cómo es que cerraste esa cuenta? Me dijiste. O sea, ¿has comentado el por qué cerraste la cuenta? ¿Fue porque ya no, o te centraste más en escribir el libro y ya tuviste que dejarlo aparte? Vale. Sí, lo que pasa es que escribir o ser autor en general, Mm, yo sé que hay muchas autoras que tienen dos trabajos y yo lo encuentro admirable. Creo que se puede más cuando tú tienes una editorial, pero yo siempre supe que a mí me gustaba el camino de la autopublicación, porque me gusta hacer mis propias reglas. De hecho, por ejemplo, Sin Desafíos, que acá, si ustedes se dan cuenta, es un libro con sus buenas páginas, tiene muchas. Pero se pasa así, de rápido. Pero en el fondo, las editoriales tienen sus propias reglas. Entonces, claro, finalmente, si tú no encajas, si tu historia no encaja en estas reglas, sobre todo cuando eres un artista como que está debutando, que todavía no existe, no te has hecho un nombre y no existe como una confianza en tu pluma, tienes que saber jugar con esas reglas. En este caso, por ejemplo, un romance normalmente tiene 100.000 palabras. Sería algo como esto. vale. Entonces sería mucho, o me dirían como divídelo en dos, y yo ya tenía como planificadas otras partes de esta serie que quería que este fuese un libro. Necesitaba que fuese un libro. Bueno, y que te Entonces hubiesen hice puesto esa. 1000 millones de límites, ¿no? O requisitos que no estaban dentro de los que tú querías poner, ¿no? Digamos. Exacto, y además pasa algo como muy energético cuando uno se pone en la fila de la editorial. Pasan años hasta que tu libro sale. Entonces, yo quería publicarlo cuando estuvo listo y quería vivir esa experiencia. Claro que Así sí. que me tuve que tomar la decisión de si hacer una cosa o la otra. Y bueno, finalmente escribí y publicar mis sueños. Más allá de que me siga encantando la corsetería y que sigo haciéndome cosas porque de verdad es algo que he hecho desde muy chica y me encanta. También es distinto hacerlo para ti que hacerlo como trabajo 24/7 para otras personas. Requiere un ritmo y una constancia que obviamente no me podía dividir. Así que Serafina, sí, como marca ya no existe, pero bueno, estarán todos nuestros corazones porque va a estar muy presente el libro en el segundo, que es el que estoy escribiendo ahora. Y tanto, lo harás eterno. Es o sea, a la que tú ya pillas referencias con cualquier cosa artística y lo expones allí, ya lo haces eterno. O sea, que estará siempre en los corazones de todas las lectoras y los lectores, seguro. Sí, sí. Exacto. Bueno, así Natalie, que me pone muy contenta. ¿sabías desde el inicio que sería una historia tan intensa o fue creciendo sola? ¿Tú eres mucho de crearte una cronología de hechos, una historia muy marcada, o eres más de ir fluyendo durante la escritura? Yo soy la niña símbolo del déficit atencional. No creo que haya alguien más en este mundo que pueda representarse con el déficit atencional que yo. Pero también siento que es como parte de mi personalidad. Yo planifiqué solamente la historia de los 100 desafíos. Yo partí escribiéndolo ni siquiera con una trama, con algo armado, ni nada por el estilo. Quise poner a estos personajes en distintas circunstancias. A medida que fui escribiendo, fui creándoles algo que sí me gusta mucho hacer antes de partir cualquier libro, escribir de los pasados traumáticos. ¿Cómo escribir? ¿Qué eh, harás ha parado esto? los pasados traumáticos de mis personajes. Yo les escribo todos sus traumas, escenas que no van en el libro, porque yo sí quiero tenerlas, escenas de la primera vez que se les rompió el corazón. Mis personajes, no los quiero spoilear, pero viven cosas mucho más fuertes que eso. Vale. Sus vidas, personajes muy tremendamente rotos. Entonces, me acuerdo de partir escribiendo los desafíos y en algún punto fue como, ok, si vamos a formar estos personajes, no tengo su pasado. Entonces, cuando hice su pasado, me di cuenta de que en verdad iban a tener finalmente una historia muy fuerte, pero sin saber cómo sería la historia. El resto se fue dando todo solito. Wow. 100 desafíos tenía muchas más páginas de la que tiene ahora. Tenía 250.000 palabras, esos son 175.000. O sea, el original era como, sí, Porque ahora, ¿cuántas páginas que tiene? obviamente lo tiene 535. Sin la edición se tenido 800. Pero bueno, eso también es un trabajo, saber autoeditarse y saber elegir qué es lo que va a quedar. Claro. Pero sí, había mucho que decir y había muchas cosas que yo quería que pasaran. Entonces, hice esto de pasado y de cómo llegaron a tener que escribirlo sin desafíos, porque para mí es súper importante que el libro sea consecuente. Y yo vengo de la escuela de romance histórico. A mí me gusta mucho el romance histórico, Mm, me gusta también la fantasía.
Entonces, pasan cosas en el romance histórico, por ejemplo, que tú tienes impedimentos reales de por qué tú no puedes estar juntos, por ejemplo. No es así como no, que no queremos estar juntos porque, no sé, nos peleamos y no nos mandamos un mensaje, entonces nos separamos por 10 años. Y es como, no, necesito que eso sea consecuente porque hoy en día hay tantas formas de comunicarse, Claro. tantas formas de escaparse y de ser libre, por ejemplo, que yo necesitaba que fuese consecuente. Entonces, si a mí me dicen, en el caso de Kat, que es nuestra personaje principal, es una periodista y que esta periodista está obligada a escribir sobre esto aunque no quiera, es como, pero yo necesito una razón para que ella esté obligada. Porque si yo fuese periodista y no quiero escribir sobre algo, ella está a la puerta y me puedo ir a conseguir trabajo en otro lugar. Pero esto lo hace muy realista Entonces, todo. entonces la idea es que sea muy realista. O sea, las razones por las que ellos se encuentran atrapados en esta trama es muy fuerte, es muy real y de verdad es un impedimento. Y obviamente para que eso sea un impedimento tienen que tener pasados y cosas que los hayan arrastrado hasta ahí. Claro. Así que así también parte un poquitito el juego y que es algo que expliqué también en el segundo libro. Lo partí escribiendo porque obviamente ya tenía una trama que está ahí, media Sí, sí, mezclada. ya lo veo. Eh, Es como una investigación que has hecho tipo Sherlock Holmes, ¿no? De un hilo por ahí, esto aquí, esto aquí. es mi investigación criminal. Pero sí, es necesario. Pero finalmente es eso, escribir como estos traumas de tus personajes también te ayuda como a entenderlos, saber cómo van a reaccionar a medida que avanza el libro, hasta más reales y hacer que sean más profundos también. Así que 100 desafíos partió como 100 desafíos y terminó siendo una historia mucho más profunda y emocionante que tiene muchos matices. Pero yo te diría que el matiz más importante de este libro, y que es de lo que de verdad se trata, es de cómo aprender a amar a alguien en todos sus tonos oscuros. Porque es muy fácil amar cuando todo está bien, pero es muy difícil quedarse cuando las cosas están mal, o es muy difícil ver a la otra persona en su peor momento y decir como no, yo quiero estar contigo y yo me quedo contigo, aunque sea Claro. de esta forma. Eh, de hecho, hay una frase que es muy linda que dice, quiero ver todas tus sombras y amar a cada una de ellas. Entonces, eh, esa es la consigna central y sobre todo cuando dos personas están muy rotas, cómo aprenden a amar. Esas son las dos cosas que llevan nuestros personajes a través del libro, más allá de los desafíos. Ostras, me parece muy interesante cómo el libro, digamos que el eje vertebrador bastante, veo aquí que es como la vulnerabilidad, ¿no? Ver la vulnerabilidad del otro, aceptarla, ¿no? Y querer quedarte, que te dé igual. A veces cuando vemos a una persona vulnerable nos apartamos porque decimos es una persona, no lo sé, ¿eh? Cuando me lea el libro lo veré más claro aún, pero así de primeras con lo que me cuentas y con lo que yo he investigado un poquito de estos días, veo eso, ¿no? Que, a ver, imagino que habrá sexo, habrá control, habrá límites, yo qué sé, habrá deseo, habrá poder, pero también veo como la vulnerabilidad, ¿no? Como eje ahí. Y mira, mis dos personajes son dos personajes moralmente grises. Yo creo que normalmente en los libros y sobre todo en los romances más oscuros, muchas veces vemos esta cosa de que hay un personaje, en general el hombre, que es moralmente gris, Hmm, y la mujer tiende a ser personaje como un poco más sumiso o un poco más frágil, y es una ujú. generalidad, obviamente hay excepciones. Pero yo quise hacer a dos personajes que ambos personajes tuviesen personalidades muy fuertes, ambos personajes fuesen vulnerables, pero a su vez fuesen de estas personas que han para defenderse. Vale. Así que desde el minuto uno existe mucha dinámica de poder porque los dos tienen su carácter y ninguno de los dos es O sumiso. sea, podríamos Entonces decir existe un tira y que... afloja. Sí, no, me refiero que Kat y Ash, tanto uno como el otro, entonces son personajes complejos y oscuros. Entonces los dos están en esa, que es lo que tú decías, ¿no? En los típicos libros así de romance, ella es vulnerable y él es el, ¿no? Exacto, y los dos digamos que están Exacto, desde la misma posición. tal cual. Entonces a mí me interesaba mucho eso, sobre todo por un tema de que eh, mostrar también personajes femeninos que no sean el tradicional y Claro, que finalmente lo puedas entender. Que Kat no es un personaje para ser querido del minuto uno. Y me gusta mucho porque es exasperante de ratos, es muy testaruda,
tiene mucha rabia interna y cuando llegas a un punto del libro que está mucho más adelante y a donde ella finalmente cuenta su historia sin todos los otros fragmentos que va mostrando a medida que avanza el libro, es como, hey, había una razón para que fuese así. Claro, Entonces también te deja pensar en la vida real, aprender como un poquito a mirar a las personas y entender que también tienen su pasado y tienen sus bloqueos y tienen sus traumas y en general las mujeres somos muy buenas para esconderlo. total. Por también temas sociales, etcétera. Entonces Mm. yo quería que este personaje fuese así. De hecho, en los tropes para mí, Kat es, su personalidad sería Black Cat y Ash es un bad boy. Entonces, toda Vale. esta dinámica como de te odio parte desde el minuto uno y juega mucho eso. Sus personalidades, el poder que tienen ambos y todo este choque como de fuerzas que tienen que es muy atractivo justamente porque es un poquitito distinto. Claro, porque, ¿cómo, o sea, se te hizo difícil poder llegar a ser un personaje como Kat? Porque ahora no te sabría decir muchas referencias donde quizá la chica protagonista tenga como esas características. Ay, me encanta. No, para mí fue muy fácil. Qué guay. Porque yo en general tengo muchas cosas de Kat, así como también muchas cosas de Serafina. Yo siento que todo escritor que te diga como mi personaje es 100% ficticio y no tiene nada de mí, es mentira. Vale. Pero siempre pone un pedacito, algo, algún recuerdo de tu infancia, alguna, algo que se te viene a la cabeza que te dice, yo conecté con esto en esta etapa de mi vida. Bueno, yo cuando escribí Sin Desafíos, en verdad era una etapa muy mala de mi vida, entonces estaba como con mucha ansiedad y muchas cosas. Pero, por ejemplo, soy de las que amó a Nesta en el minuto uno cuando salió en Corte de Rosas y Espinas. O sea, Vale. apareció y yo como, yo te quiero a ti. Me O, representa. por ejemplo, no sé si conoces un libro que va a ser adaptación que se llama Mindfuck. Es muy buena. Es una serie de libros cortitos, se llama Mindfuck y Me voy a se trata apuntar. sobre una asesina en serie. Sí, anótalo. Oh, Es una asesina wow. en serie ¿En serio? que ella es la asesina y conoce a un agente del FBI. Y resulta que él la está investigando a ella. Entonces pasan todos estos libros en esta relación mientras él la investiga y ella sale con él y tiene como esta personalidad como súper oculta, pero al final uno le toma tanto cariño porque además su razón de ser asesina en serie tiene una razón muy profunda. Entonces, descúbranlo, por favor, es una súper recomendación, yo lo ¿Cómo se leería mil llama? veces. Mindfuck. Español. Así que son personajes que a mí me gustaron muchos y que a mí en general me quedan muy marcados por lo mismo, porque siento que son personajes disruptivos, que son personajes que no agradan, pero que te terminan conquistando y que muestran también un lado de ser mujer que tal vez no es tan aceptado, porque cuando un hombre es muy badass, por así decirlo, está bien, pero cuando una mujer es demasiado profesional o demasiado imponente, siempre es mal. Entonces me gusta mucho escribir este tipo de personajes. Así que Literal. fue muy fácil sacar también todas em, estas cosas de que uno juzga de las mujeres, tal vez, que es como es demasiado pesada, pero porque es así, pero porque tiene que contestar. Cosas que tal vez mi abuela me decía cuando chica, así como, si eres así, nadie te va a querer. Literal. Sí, ya te entiendo. Entonces, Hmm. son esas cosas que uno va construyendo el personaje en base a estos como estigmas, Hmm. pero que en algún minuto las personas comienzan a conectar y te das cuenta que es más real de lo que uno piensa. Total. Así que fue muy fácil, ¿verdad? Y me gustó mucho también como todo su viaje y todas las visiones que le di en desafíos desde este punto de vista como muy realista también. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero adentrarme un poquito en el tema de Dark Romance y los límites. Si te parece bien. Ay, me encanta. Sí, vale, vamos a entrar porque aquí Ya. tengo una última preguntita digamos, en esta temática. Tengo una pregunta final que a ver cuál es tu opinión. Quizás un poco polémica, veremos, pero quiero hacerte como una preguntita también muy concreta. Pero vamos desde el principio. ¿Tú cómo defines este género, el dark romance? Ya, yo soy una persona muy, acá en Chile se dice matea, pero es como muy estudiosa, muy cuadrada, me gusta mucho como la psicología, me gusta mucho encontrar las definiciones correctas de las cosas Ujú. correctas. El dark romance como género es un espectro muy amplio, pero si lo fuésemos a definir, es un romance que tiene componentes de thriller,
y a donde estos dos, romance y thriller, se unen por un aspecto psicológico, Ok, ¿ya? Es súper importante entenderlo porque efectivamente hay muchas comedias románticas oscuras, que vale. no es lo mismo que un dark romance. Y voy a poner ejemplos de libros que me gustan. Un libro que me encanta, lo leí y me lo gocé todo y me lo reí todo, que es Butcher and Blackbird. No sé si lo conoces, que también es de asesinos en serie. Vale, no. Quizás es Eh, una temática que yo son no dos estoy muy asesinos. metida, pero está muy guay. Vale. Es una comedia, en verdad. Es una Mm, comedia con temática que son dos asesinos en sí que se encuentran, se hacen amigos y empiezan esta competencia súper divertida de ir a matar a otros asesinos en serie, porque a eso se dedican ellos. Eh, y bueno, y pasan cosas muy graciosas a lo largo de las distintas cacerías que hacen. Pero finalmente es una comedia romántica. ¿Por qué? Porque en la relación no hay un aspecto psicológico oscuro. No hay ni una lucha de poder, no hay toxicidad, no hay nada que uno diga como esta pareja tuvo que enfrentar este desafío psicológico, ¿ya? Y para vale. mí eso es súper importante a la hora de definir un dark romance. Hay Mm, gente que piensa cuánto oscuro en cuanto a los fetiches es dark romance. Y no es así. Lo que importa, y te insisto, es una opinión personal, pero finalmente yo soy muy estudiosa, entonces lo que importa es que eh, dentro de esto, que puede que no pase nada turbio, ni nada sangriento, ni nada como disruptivo, pero si la pareja está en una tensión psicológica por alguna razón que uno pueda considerar oscura, ya se puede considerar dark romance. Y por vale. más que pasen cosas súper turbias en cuanto a lo físico, si no hay un factor psicológico, no debería ser dark romance. Ok. Entonces, Lo entendí. Vale. es importante separar, por ejemplo, el fetiche. Si conversamos sobre un fetiche y es algo sano, somos una pareja como estable, sin ningún problema psicológico, y decimos como, queremos probar esto, por más oscuro que es, no implica que haya una psicología oscura detrás de intentarlo. Vale. Entonces, voy a poner así en desafíos como ejemplo. Pasan cosas, bueno, tiene muchos ingredientes, es un libro que tiene thriller, tiene un misterio familiar, tiene asesinatos, eh, tiene muchas cosas psicológicas, porque dije, son personajes muy rotos por separado que tienen que saber cómo hacer que esto funcione a pesar de que estén rotos. Entonces, Claro. obviamente, hay ideas, hay tires y aflojes, hay cómo descubrir cómo ser un son cuando estás solo toda mi vida y cómo ser dos. O sea, hay muchos ingredientes. Eh, entonces, cuando te encuentras con toda esta psicología que finalmente te rompe un poquitito a ti también, es como, ok, pasé por un romance realmente oscuro, más allá de que no haya habido abusos, por ejemplo, Vale. porque mucha gente piensa que porque hay abusos, no, no es así. Hay muchas veces que también están mal calificados y son libros que son 100% thriller y lo toman como dark romance. Oye, no es que la gente lo está romantizando de mala forma, porque eso es un thriller. Entonces, es súper importante eso, no porque haya abuso, es el factor que hay en la relación. Vale. Perfecto. Ahora te veo parada, ¿eh? Espera. Vale. Vale. A ver, habla. ¿Te recortó? Se me había cortado al final de todo. No, no, ¿Ahora ahora, está ahora bien? te veo bien. Ahora estás bien. Ahora estás bien. Me parece súper interesante, Natalie, que lo hayas descrito de esa manera. O sea, realmente, obviamente puedes tener tu opinión y tal, pero yo creo que es algo como teórico un poco lo que te preguntaba, porque al final es algo que tenemos que intentar entender todos y estar en la misma línea cuando hablamos del dark romance. Porque aquí es donde entra un poco de... O sea, ¿por qué crees que hoy, a día de hoy, el dark romance conecta tanto con los lectores y las lectoras? Sobre todo creo, más lectoras que lectores. ¿Por qué crees que conectan tanto hoy en día? Yo creo que hay factores. Uno de ellos es que en general buscamos emociones más fuertes. Mm, Obviamente esto es como cuando uno lee un libro y de repente es como, ¡ay, qué lindo el libro! Y te pasan un libro que es un poquitito más fuerte y es como, "Oh, pero este no es que esté mejor, pero te provoca más emociones". claro. Y finalmente en la búsqueda de más emociones hay mucha gente que obviamente le gusta y queda y cada vez busca cosas más oscuras. Hay Ujú, gente que entiende
esto es mi límite dentro del espectro y hay gente que efectivamente no le va a gustar. Y va a dar un paso al costado, pero creo que el éxito es por eso, es como por buscar estas emociones nuevas adentro de este género que tiene un poquitito de cada mundo, Ujú. y que te lleva como todo este aspecto de tener como romance y tensión al mismo tiempo y tal vez dramas como un poco más intensos que lo que es el romance contemporáneo en sí. Claro, Entonces, genera una entretención más profunda, por así decirlo. Pero claro, también, así como genera una entretención más profunda y es un género que ha sido, como es su boom en este minuto, también hay mucha gente escribiéndole, entonces también tenemos todo tipo de ejemplos de dark romances en el género, ujú, y es importante también investigar cuando uno va a meterse total, qué tipo, qué tan intenso es, cuáles son las advertencias que trae este libro, porque hay mucha gente que se trauma, que lee algún libro X y de Dark Romance y es como, jamás vuelvo a leer este género porque es un libro que pasaba esta cosa terrible y que no entiendo cómo alguien lo puede romantizar. Entonces la invitación también es eso, como y averigüen las advertencias, averigüen libros que sean dark romance, pero nivel como inicial o que estén del lado soft del espectro, como 100 desafíos, y como hay muchos que en verdad no son tan oscuros y que sirven también como para iniciarse y dar pasito a pasito en el claro, género sin espantarse, porque en verdad es un género que es muy interesante si sabes elegir los libros correctos. totalmente, totalmente. Genial, Natalie. Gracias por tu opinión, de verdad. Vamos Y a no es muy irnos. importante porque al final Dime. es importante como lectores no cerrarnos como a, a no leer un género por opiniones de otras personas, o por haber elegido justamente mal un libro inicial sin haber entendido de qué se trataba. Total. También veo muchas, a mí me salen muchas chicas adolescentes leyendo justamente The Romance con algunas advertencias y el otro día teníamos un debate, a ver tú qué opinas también, tuvimos un debate aquí en uno de los directos en TikTok acerca un poco de los límites de edad para según qué libros, que muchos padres o madres van a buscar y a comprar los libros porque sus hijas o sus hijos se lo piden y claro, ellas no tienen mucho conocimiento sobre el tema, ¿no? Pues si son dark romance, si no, las advertencias, tal. Entonces, no sé si quizá en algunos dark romance habría que poner un límite de edad un poquito más grande o empezar igual que las películas, ¿no? Hay un límite de edad de más 18, tal. No sé si quizá habría que Sí, empezar a hacer estas cositas porque sí bueno, que se detecta un poco de chicas adolescentes que quizá no deberían estar con algunos temas en la cabeza, ¿no? sí, por supuesto. De hecho, yo tengo una hija adolescente, mi hija tiene 14 años. Y es algo que hemos conversado muchas veces, no solamente con respecto a los libros en sí, sino con respecto a las películas, con respecto incluso a pornografía que sabemos que ven sus compañeros porque ya están en una edad. Ujú, Y mi opinión es súper clara y no se trata de que no vayan a saber qué es lo que pasa, ¿ya? Se trata de que son niños en desarrollo y la idea es que sus experiencias no tengan expectativas ficticias, vale. ¿ya? O sea, Ujú. si tú tienes entre 13 y 17 años y todavía no has tenido experiencias sexuales, y vas a leer algo antes de aventurarte en este mundo, y después vas a tener un novio que tiene 16 años, probablemente tu novio de 16 años no va a hacer lo que hace el personaje ficticio que está creado por una mujer adulta, con experiencias y expectativas adultas que muchos hombres adultos no lo pueden cumplir. Entonces, Imagínate va a ya uno de llegar a este 16. momento, o sea, imagínate, entonces va a llegar este minuto que tiene que ser precioso y que tiene que estar disfrutándolo, porque en verdad por más que uno haga todo mal, igual es lindo. Total. Va a decir como, oye, pero esto no es lo que pasaba en el libro, qué decisión. Entonces, más allá de resguardarnos, porque todos sabemos lo que pasa, los niños cada vez saben más lo que pasa, no hay nada que no vayan a escuchar en una canción de Bad Bunny, pero efectivamente es, oye, quiero que tengas una expectativa real de lo que vaya a pasar. Y esa expectativa son las maripositas en el estómago que vas a sentir, es ir descubriendo la sexualidad como paso a paso como corresponde. Después de que ya te hayas iniciado, más allá de si tienes 16, 18, 20 años, y que ya hayas vivido como tu propia experiencia, que tengas tus propias opiniones, ¿quieres empezar a leer esto?
está bien, porque ya vas a saber cuál es la realidad, cuáles son tus expectativas, y esto no va a arruinar esta etapa tan linda de tu vida. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Y en cuanto a la clasificación de los libros, es muy complejo. Yo, de hecho, soy de la que entra a librerías y me pongo a quejarme con el gerente de librería porque han encontrado, por ejemplo, God of Malice, que es un libro muy, muy, muy heavy, o sea, que ya Sí, parte de un capítulo uno que, verdad, de los más chocantes, em, y lo he visto en sección juvenil, entonces yo soy la que va ahí como, señor, este libro no tiene que estar aquí. Sáquelo claro, ahora y no me voy a ir de aquí. No saque. Justamente por lo mismo, y es complejo porque las editoriales, los sellos que lo compran son sellos juveniles. Entonces, el sello juvenil compra este libro y el sello juvenil tiene una estantería en esta librería que es su estantería, que es la estantería juvenil. claro, Entonces, es muy, muy complejo y creo que efectivamente, más de que los autores o que el libro tenga, porque los libros tienen las advertencias, es que también exista un poco de conciencia con respecto a las personas que mueven la gran industria de los libros, a la hora de efectivamente educar y saber a dónde poner y cómo ofrecer. Acá en Chile, por lo menos, en la última vez que hice este súper escándalo en una librería, me estaban contando de que estaban viendo con las editoriales de que efectivamente vengan con un sticker que diga más 18. Y creo que es una súper buena opción. Yo en 100 desafíos tengo una página de advertencias que es una página entera, donde no viene solamente la lista de advertencias, porque, sino que viene también como una explicación más o menos de lo que van a encontrar en el libro, y después vienen las advertencias clasificadas por advertencias de cosas que sí pasan con más protagonismo y cosas de que pasan con menos protagonismo en el libro, entonces son como cosas que solamente son mencionadas. Pero es importante también que los papás lean esas advertencias y que sepan qué es lo que está consumiendo sus hijos por eso, porque al final, en lugar de abrirles la mente, si no los estamos traumando para decepciones totalmente. preconcebidas. Y realmente al final las editoriales, digamos, las grandes esferas, lo único que buscan son números. O sea, obviamente, si se puede hacer que ellos se, digamos, se mentalicen e intenten hacer las cosas un poquito más desde la moral y la ética, sería genial. Pero obviamente son gente que lo que quiere también es ganar dinero. Y quizás si pones 40.000 advertencias, pero hay chiquillas de 16, 15 leyendo a tope estos libros porque salen promocionados en BookTok o donde sea, pues si ellos van haciendo números, ala. También creo importante, pues eso, los libreros, las libreras, gente que está allí, que también puede advertir cuando una madre o un padre van a preguntar, gente que conozca estos libros también, o sea que se expanda también un poco, ¿no? El conocimiento de la gente que trabaja en estos sitios. Y tal cual, de hecho, a mí me pasa eso que les digo, ¿has leído este libro? Sí, sé de lo que trata. No, pero es que lo has leído, porque es ¿De distinto verdad? saber que claro, porque ponen a todos en la misma bolsa. Es como, Dark Romance es Dark Romance. Y no, o sea, hay Dark Romance aquí, como te digo, como sin desafíos, que son súper suaves a la hora de poner como cosas de verdad disruptivas. Y hay libros en que en verdad son temas que mucha gente considera abuso, que de verdad hay juegos mucho más power, entonces el cerebro adolescente no está preparado para eso. Totalmente. Así que finalmente es muy importante ser conscientes de lo que están viendo, de que se informen un poquitito y de que sepan también qué es lo que vaya adentro. Pero bueno, como te digo, aquí sé que se está viendo el tema de poner esta etiquetita más 18. Guay. Bueno, Muy bien, Natalie. Genial. Vámonos ya para el final de la entrevista, si te parece también. Vamos con la parte de la publicación. Me gustaría saber, ¿tú decidiste autopublicarte? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por dónde lo hiciste? ya me encanta. Yo la verdad es que desde el minuto uno supe que me iba a autopublicar. Nunca postulé a ninguna editorial. Es lo que recién estoy considerando, no con 100 desafíos propiamente, o sea, con 100 desafíos, pero no en español, sino que en inglés. Ujú. Porque obviamente es un mercado muy grande al cual yo en este minuto no estoy pudiendo abarcar, además que no me queda tiempo. Pero efectivamente, cuando tú publicas, tienes que hacerlo absolutamente todo, tú solita. Eh, Son cosas que uno no las tiene tal vez tan consideradas. En mi caso, yo soy diseñadora gráfica de profesión. Entonces hay muchos de esos detalles que yo ya tuve por naturaleza. El desafío viene con ilustraciones y hay dos tipos de ilustraciones. Están las ilustraciones que son
estas. Qué bonita. Son, sí, son preciosas. Están hechas a lápiz, a mano, por un niño, por un artista. Estas hay como 6 o 7. Después están las ilustraciones que vienen a la apertura del capítulo. Todos los capítulos se abren con este tipo de ilustraciones, ya que son a las anotaciones de Kat como periodista. Vale. Y ella, por ejemplo, le pone una canción a cada cosa que pasa en su vida, entonces el libro viene con una playlist y tiene toda su magia. Entonces, claro, estas ilustraciones u otras ilustraciones que son como mucho más simples, que hay un libro que tiene mucha temática de música. Entonces, por ejemplo, hay ilustraciones como esta, que también son como más simples. Esta es una friendship bracelet. Entonces, estas las hice yo, así como también la portada, también la hice yo, pero son cosas que a la hora de autopublicar son cosas muy importantes de tener en cuenta porque también son un gasto, o sea, tienes que tener a un ilustrador que te haga la portada o a un diseñador que te haga la portada, a alguien que te haga las ilustraciones adentro si es que quieres que sea así, a un diseñador que te haga la maquetación. Ahora, hoy en día hay muchos recursos, entonces yo creo que en el cómo estás, todos los autores pueden aprender y ser muy busquillas y encontrar estos recursos y saber en qué invertir más su plata o no. Y estos recursos no, ojalá, y hago la invitación a nunca caer en inteligencia artificial porque es la salida rápida, pero también es una salida que puede traer muchas consecuencias. Hablando objetivamente, más allá de las morales de cada uno, finalmente tu libro puede ser muy bueno, pero si usaste inteligencia artificial puede terminar baneado por toda la comunidad, entonces no tiene ningún sentido. Pero Total. sí existen muchas plataformas, como lo es Canva, por ejemplo. O sea, cualquier persona hoy por hoy puede diseñar su portada en Canva con creatividad, con muchas referencias, con ideas. Vale 8 euros aproximadamente para el mes de Canva y de verdad lo pueden hacer. La maquetación es un poquitito más complicado, pero también se puede hacer en cualquier programa, ¿ya? Ahí ya depende de qué editorial usen. Pero, por ejemplo, ahí en España que tienen Amazon, pueden maquetear, para Amazon pueden maquetar con cualquier programa. Amazon te da las directrices y es solamente una configuración que uno en el programa. Nada más. Entonces, la invitación es como cuando uno está en este proceso y en verdad como autopublicado necesitas reducir costos, porque es importante, instrúyanse. Busquen, hay tutoriales de absolutamente todo en internet. Hay algunos que son más claros, otros que no son más claros, pero después de que viste 20 tutoriales en YouTube, ya te empiezas a formar una idea. O sea, Total. creo que es mucho más no sé si productivo, pero es mucho más eficiente si es que no tienes el presupuesto, forzarte por ver estos 20 tutoriales, que tener que trabajar meses seguidos para ahorrar y pagar la maquetación que no puedes pagar, por favor. Totalmente. Entonces, está todo en internet, lo Hmm. pueden hacer, pueden usar Canva para la portada, pueden usar Canva para las ilustraciones adentro que no sean de personajes, pueden usar Word incluso para maquetar. Yo uso Mac para escribir, entonces mis libros, los que están en Amazon, están maquetados en la aplicación de escritura de Mac, que es gratis, que se llama Pages. Vale. Nunca necesité otro programa ni ninguna licencia. Solamente es una configuración, prestar atención, y es importante. Porque creo que cuando uno parte de la carrera como artista, efectivamente todo lo que puedas ahorrarte es inversión que puedes hacer en marketing. Total. Y es muy importante el marketing digital hoy. Es tan importante como la portada, como todo el resto. Entonces, con conciencia, sí, como les decía, por el tema de la inteligencia artificial, pero hay recursos para todos. Así que yo creo que ese es como el mejor consejo que puedo dar. En mi Muy bien. caso, es magnífico. Nunca tuve ningún problema. En el caso de Chile, de Santiago, hay muchas ferias literarias, que son ferias literarias, o sea, hay ferias literarias formales, pero a las que acudo yo son ferias literarias independientes, que Vale. son, dame un segundito que hay un ruido entrando de afuera, Vale. se va a poner más fuerte. Entonces, se ponen a cortar el pasto. Ya.
Bueno, las ferias a las que acudo yo son ferias literarias independientes, que no son necesariamente las formales, que a donde invitan a editoriales, a donde está, no sé, generado por la Cámara del Libro chileno, no, son ferias hechas por tiendas literarias y que iba mucha gente. Entonces, finalmente es mi público objetivo, ¿ya? No es la persona que va a buscar como libros eruditos sobre la cultura, sino que es más bien mujeres que son super fangirls y que buscan a otras mujeres fangirls para ir a pasar un buen rato, para ir a conocer autoras, para ir a tener esta experiencia de ser lectora. Qué Y en estas guay. ferias la verdad es que uno conoce a muchas lectoras y es muy lindo tener esta cercanía también, de llegar y poder conversar con tus lectoras y que te lleven el librito marcado. Qué Y eso ha guay. hecho una gran diferencia para mí. Sí, ¿Y allí porque firmaste libros? y firmo libros, yo en general siempre los mando, los que mando yo, los mando firmados. Pero en las ferias también los entregamos firmados y los mandamos con marca página. Entonces se produce como una experiencia totalmente distinta. Es una dinámica entre el lector y autor, así que si en el país que sea que estén, tienen la oportunidad de ir a alguna feria, eh, vayan, no por vender libros, sino que por acercarse a sus lectores, a Total. potenciales lectores. Y eso también es un consejo que yo puedo dar. Siento que puede ser muy frustrante Ya. no llegar a números en cualquier negocio. Entonces, si están yendo por un número, puede que se provoque una frustración importante. Así que vayan por la experiencia. Total. A ferias o un video o una entrevista o lo que sea que les salga en la vida de autor, vivan por la experiencia de eh, este es un paso, es algo que hace un año no lo podía hacer o que soñaba con hacerlo. Entonces también siento que todo se vuelve en una experiencia linda o en algo productivo o en algo que te has sumado en tu carrera, más allá de si se vendió o no se vendió, si se vendió menos o más. Totalmente, Natalie. Es muy buen consejo. O sea, que todo el mundo que nos esté escuchando, que sea escritor, escritora, pero también consumidor, lo que haces es al final es ampliarte a nuevas comunidades, a una comunidad más afín a ti, y puedes hacer hasta amistades, seguramente, yo creo. Y quizá, Sí, yo qué sé, te salen oportunidades que nunca se sabe. O sea, genial, genial, genial. Y ahora que venías hablando un poquito a del mí me pasa. tema de los números, creo que es muy importante también preguntarte cómo ha sido tu proceso de promoción en redes y también tu relación con las redes sociales. Ese es un gran tema, porque hoy en día como autores, las redes sociales son muy importantes. Sí, Yo en general soy una persona muy estresada, muy ansiosa. vale, De hecho, me describí como tóxicamente perfeccionista y estoy siempre como sobreexigiéndome. Eh, y efectivamente, en el 2025 que publiqué un libro, me puse a escribir el segundo, llegar a metas. Por suerte, se me dio todo muy orgánicamente, pero siento que efectivamente se hace muy difícil seguir el relojito del contenido, sobre todo para los que no tenemos 15 años, ni 20 ni 22 y todo lo que es como manejar TikTok, manejar Instagram y editar videos es más lento porque yo ya tengo 34 años. Entonces vengo de la generación que subía fotos, no videos, entonces hacer todo esto cuesta, son horas al día, pero finalmente me di cuenta que está mucho menos si eres auténtico en tus redes. No se trata solamente de vender tu libro, porque finalmente nadie quiere, y me incluyo, o sea, yo no quiero seguir a alguien que me está intentando vender algo, cualquiera sea el producto 24/7. Prefiero seguir a una persona que me muestra cómo es su día, o qué película vio, o qué está comiendo, y si esta persona me cae bien, y si, no sé, su humor es sido el mismo, probablemente lea su libro porque sé lo que voy a encontrar ahí. Entonces siento que la relación con las redes sociales uno también se tiene que enfocar en que sea una relación sana, sí, que no sea un sobreesfuerzo innecesario. Efectivamente sé que tengo que subir 3 o 4 cosas a la semana en mi caso, con respecto específicamente al libro, pero si subiera solo esas 3 o 4 cosas también la cuenta estaría muerta, entonces es como prefiero mostrar cosas que son consecuentes y como genuinas de mí. Y sí, yo creo siento que que la palabra así es genuino, que seas genuino, yo creo que la palabra, porque la gente lo capta, o sea, creo que ahí la has dado en el punto.
es súper importante. Y a mí me ha pasado que hay gente que me ha comprado el libro sin siquiera leerse la reseña. Es como, te lo compré porque me caes bien. Y yo como, gracias. No sé por qué, pero vale, Eh, gracias, me sirve. Entonces Sí, es muy sí, sí. divertido porque al final también vas conectando con esas personas y esas personas conectan contigo por otras cosas. En mi caso, Cien Desafíos tiene muchas referencias, por ejemplo, tiene referencias Swifties, tiene referencias de muchos cantantes porque aparece mucha música, incluido un concierto dentro del libro, tiene referencias de películas. Qué guay. Entonces, no sé, hay una película súper noventera que se menciona, Coyote Ugly, no sé si la conoces. ¿Cuál es? Eh, Coyote Ugly. Me suena un Mira, montón. ¿Es de de es cuatro muy buena, es chicas que una película. trabajan en un bar? Sí, esa Mm, mismo. En vale. un minuto la mencioné, hay gente como, si no te Coyote Ugly, yo amaba esa película cuando era Me chica, o encantó, una me referencia que encantó. una- la gente conecta con eso, entonces finalmente es como, y va para la escritura también, sean genuinos con ustedes mismos, no intenten escribir una maqueta de otras cosas, y cuanto más genuino eres y te pones más, las cosas se van dando orgánicamente. Yo la verdad, cuando Cien Desafíos llegó al número 1 mundial de Amazon, yo no lo esperaba. Yo no reviso los rankings, que es muy frustrante. Y me acuerdo de que al principio lo hacía y estabas como en el puesto como 20.365 y era como, un día llegaré a algún top de algo. Y un día me desperté, no me preguntes por qué, porque además yo generalmente revisaba el ranking en inglés, no al principio, no en español. Y un día me desperté y me metí como a 100 desafíos de Amazon. Voy para abajo y de repente veo como 51 y yo como, Oh, esto wow. está mal. A ver, refresh, refresh. 51. Y es como estoy en el 51 a nivel mundial de Kindle. ¿Qué pasó aquí? Bueno, y ahí fue escalando y llegó al número 1 y estuvo Qué mucho rato en fuerte, el ¿eh? top 100, pero sí, fue increíble y fue algo totalmente inesperado porque además hay muchos libros que efectivamente llegan a ese puesto porque ponen el libro gratis y está bien, son recursos que uno usa. Em, pero yo nunca puse gratis, nunca hice, o sea, había mucha gente que de verdad me lo estaba comprando y que estaba ahí pendiente. Entonces, pero eso también pasó por estar todo el rato peleando por el ranking. Claro. Fue una consecuencia natural de haber mostrado, de haber hecho, o sea, yo he hecho muchas iniciativas este año. Hice una iniciativa que se llama Café con Letras, donde una vez al mes me voy a tomar un café con otras amigas escritoras y decimos, ya vamos a estar a tal hora, en tal lugar, y lleguen. Y llegan horas a que le firmemos los libros, a conversar, y normalmente estamos como 3 horas y hacemos como mesas, entonces hablamos de todo, no necesariamente solamente de nuestros libros, sino que de experiencias lectoras Qué o de esa guay. película que nos vimos. Sí, el Café con Letras ha sido maravilloso. De hecho, hemos hasta viajado con el Café con Letras a otras ciudades acá dentro de Chile y se ha unido mucha gente. Entonces, la invitación es a eso, es como sean genuinos, hagan cosas, pero no por la intención de vender, sino por la intención de vivir la Conectar. experiencia y de conectar. Y siento que las cosas se van dando solas Mm, y todo es constancia también. Entonces, cuanto más constante eres, tal vez los libros no son un producto que tengan fecha de vencimiento. Entonces, oye, no se hizo ni viral ni famoso en el 2025, pero tal vez va a ser en el 2026 o el 2027. Tal vez who algún knows? bookstagrammer con muchos seguidores lo publique en 3 años más y ese es su momento. Entonces, si vives la experiencia y no te frustras por eso, también vas a seguir dando pasos y no vas a soltar y en algún minuto va a llegar. Totalmente, y al final el éxito es relativo de cada persona y yo creo de verdad, Natalie, que con todo lo que has hecho puedes sentirte súper orgullosa y que este es tu éxito de momento, que el éxito se amplía y crece un poco más. Genial, bienvenido será, ¿no? Pero, jolín, es para estar realmente, pues, orgulloso de uno mismo, te lo digo de verdad. Y escribir un libro así es que yo no, bueno, yo no soy escritora, debo decirte, yo soy lectora y me gusta, pues eso, hablar con gente, que me expliquéis vuestras experiencias, ayudaros a promocionaros, por poco que sea, porque dos personas te vean ahora en esta entrevista y ¿sabes? Y te conozcan tu libro, pues oye, yo contenta estaré y sobre todo eso de ver cómo lo has hecho. Me da tanta curiosidad y siento que de verdad tenéis que sentiros súper orgullosos. Y muchas gracias. Y sí, de eso se trata al final. Y es como te dije, yo siempre dije, si mi libro le llega a una persona, estoy Mm, feliz.
le ha llegado a muchas más personas, pero siento que cada cosa que uno hace es un granito de arena. Mm. Ya sea, como te digo, ir a una feria, aunque una persona te pare y te escuches hablar sobre tu libro, ya es una ganancia. Hacer entrevistas. A mí me ha pasado de que me han llegado regalitos, me han invitado a clubes de lecturas. De hecho, tengo, no sé, por ejemplo, esto es un regalito que me hizo un club de lectura que eh, me hicieron mi propio fantasmita de Halloween con mi libro y me regalaron este cuadrito. Me encanta, qué chulo, Y lo amo, qué ¿cierto? Y chulo. tengo como un montón de cosas que me han ido regalando y las tengo todas guardadas. Ay, qué guay. Entonces, son Es tu pequeño altar de lectura, ¿no? O de tus salidas, ¿no? entonces tú piensas como, hubo gente que se preocupó tanto por ti que te quiso hacer este regalito y es tan lindo eso. O que quiso hacer una entrevista, o que te llamó, y también con mis amigas autoras. Yo nunca había tenido amigas en la vida que leyeran siquiera. O sea, para mí siempre mis amigas ni siquiera leían mi libro cuando yo les pedía así como, voy a publicar este libro, por favor léelo, porque no eran lectoras y no les interesaba. Entonces, partí este mundo sola, básicamente, y empecé a conocer y con mis amigas autoras, sobre todo con dos en particular, que son Antonia Guzmán y Mia Viña, con ellas dos, siento que remamos para el mismo lado. Entonces, de repente estamos en la feria juntas y es como, hagamos cada una de su libro y es como ya. A mí me da lo mismo si me compran a mí o si las compran a ellas. La cosa es, me dan contenta por uno que por el otro, ¿me entiendes? Total, Entonces, como vivir estas experiencias, conectar con gente, hacerte amigos del medio y que todos vibren en la misma sintonía, ya es un premio. totalmente, Así que es muy importante ser consciente de esas cosas. totalmente, Natalie. Qué guay. Pues Natalie, nos vamos Sí. ya al cierre. Te voy a hacer 3 preguntas que son como de respuestas más o menos rápidas y ya cerraremos, ¿vale? Ujú. La primera pregunta es, ¿qué te gustaría con 3 palabras, como 3 adjetivos, como 3 sensaciones, qué te gustaría que el lector sintiera al terminar 100 desafíos? Que se sienta desafiado, Ah, emociones, muchas emociones, em, y pasión en el fondo, porque siento que es un libro que transmite mucho esto, como despierta eso que tienes en ti. muy bien, perfecto. La otra pregunta es, ¿dónde pueden encontrarte y conseguir tu libro? A mí me encanta. En términos globales, mi libro está en Amazon, así que está en Kindle y también el libro físico para que lo puedan conseguir por Amazon, pero también está por Busca Libre, en donde llega, sé que llega a varios países, pero sale de aquí de Chile y se despacha a todos los países a donde llega Busca Libre. Vale, entiendo que España también llegaría. Sí, llega. En España también hay impresión de Amazon, entonces Vale, tengo entendido que es súper rápido la compra en España porque Amazon lo manda en 2 o 3 días. perfecto, muy bien. Y bueno, ¿hay nuevos proyectos en camino? ¿Nos puedes contar alguna cosita? Sí, bueno, Cien Desafíos es una serie o sea, Cien Desafíos es el primer libro de una serie de autoconclusivos. La historia de la pareja de Cien Desafíos se muere en Cien Desafíos, pero hay una subtrama familiar que seguirá a través de 3 libros más. Wow, Se pueden leer todos independientemente, pero ahora estoy escribiendo el segundo libro, a donde también me emociona mucho porque además los personajes que sí aparecen en el primer libro en Cien Desafíos son muy distintos vale, a los protagonistas de Cien Desafíos. Entonces es como pasar de negro a arcoíris, ni siquiera blanco. vale, vale, vale. Te iba a decir de la noche y el día. No, 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 de la noche a arcoíris. Genial. Es muy distinto escribir a estos personajes porque son personajes como con otras codificaciones, así que me tuve que hacer como una limpieza mental para partir como de cero, y dentro de las cosas que estoy haciendo como para poder escribir, he estado haciendo journaling, con hobbies nuevos, ha sido como toda una experiencia también para mí como persona, O poder sea, conectar con este personaje. algo más inmersivo Sí, que has esto ha tenido sido que hacer, ¿no tú? Y como meterte en otros espacios para entender a quizá los personajes. totalmente, así que también para mí es un desafío. Me he tomado mi tiempo, de hecho, también fue parte como del desafío de vivir, todo de publicar y tener que estar en redes sociales y escribir muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Pero va a salir en algún momento del 2026. Vale. Y la verdad es que todo el mundo que termina el primer libro
uno enamorada de los dos personajes que van a salir en el libro 2, que no les voy a decir cuáles son, por distintas razones. Del protagonista masculino, todos me han escrito así como, lo quiero a él, ¿qué va a pasar con él? Y yo como, pero si dices 5 frases en todo el libro, no me importa, ya estoy enamorada. Eso es muy Y bueno, como, ¿eh? oye, Con un personaje secundario que te pase eso es buenísimo. es tremendo. Y la protagonista femenina, quien es una protagonista que durante el libro uno genera mucha calidez y muchas emociones, entonces todo el mundo es como, me gustó mucho, Katy, me gustó mucho este libro, es que ya la amo, y yo como, ok, y yo ya los tenía predestinados desde antes, así que me encanta poder hacer esto, pero claro, es una dinámica totalmente distinta, pero Claro. también como Sin Desafíos va a ser una dinámica que va a tener consignas propias, así como Sin Desafíos trae estos desafíos, retos sexuales, el segundo libro también va a tener, no sé si decirle retos, pero cuestionamientos que también como lectores nos sigamos en nuestra vida, son preguntas y cosas que son importantes para conocernos a nosotros mismos. Me gustan que mis libros tengan esta dualidad de decir, como más allá del libro también viene algo para que te quede un pedacito a ti. Así Vale, que está siendo muy entretenido poder escribirlo ahora que ya me despejé un poco más. vale. Entonces entiendo que quizá no será un dark romance el segundo. ¿Se habría que hablar de género? No, va a ser un dark romance también, Mm, pero como te explicaba, es por el tema de la de psicología. la Yo siento psicología, que sí. el hecho de y esto de que un personaje sea un personaje feliz. Tengo una frase por acá que. Aquí está. Dice, traducir, que está en Ujú, inglés. Esconde todos los temas de una sonrisa. Adentro de ella hay un mundo de dolor. Puedes pensar que la conoces, pero en verdad no la conoces. vale, Yo siento que porque sea un personaje feliz, no quiere decir que no tenga sus desafíos o total. que no tenga sus heridas. Bueno, por eso Y quería siento que que muchas lo, personas. quería que lo concretaras, porque al Sí, hablar de pasamos de oscuro a arcoíris, quizá había confusión. Seguimos dentro del dark romance. y siempre me encanta ese género, pero por eso mismo, por la psicología. Mm, Pero el arco iris es en el sentido de que, claro, Sin Desafíos es un libro con una tendencia muy marcada porque son dos protagonistas moralmente grises y dos protagonistas muy rotos mm, y dos protagonistas que ven la vida de una forma muy traicionera y tienen sus púas y tienen todos. En el libro mm, 2 vamos a ver dos polos opuestos. Sobre todo la protagonista femenina es una persona demasiado colorida y el protagonista masculino es una persona demasiado cuadrada, mm, eh, pero o sea, estamos rotos, pero de una forma muy distinta. Son mm, dos personas muy íntegras ujú. en lo que hacen, más allá de que estén rotas por dentro. Entonces, es muy divertido para mí como escritora jugar con otras dinámicas también Claro. y jugar con otros aspectos de personajes que también desafíen lo común, ambos desafían lo común, pero también que desafíen la expectativa que las personas tenían de ellos en el primer libro. Vale. Que eso para mí es muy importante. De hecho, las personas que obviamente se esperan y saben lo que viene, y es como, "Ah, ya creo", pero me encanta porque sé que van a abrir el libro y de minuto uno va a ser como, "Oh, esto no lo esperaba". Me gusta mucho el monólogo interno. Obviamente, a la hora de editar, hay que pulir y escarbar y sacar mucho monólogo para que no sea aburrido. Claro. Pero siento que finalmente lo que dice tu boca y lo que piensa tu cabeza son dos cosas muy distintas en general. Entonces Totalmente, es muy divertido totalmente. ver a personajes que, claro, que te esperabas esto porque viste una línea, pero en verdad es esto otro porque ahora estás viendo de verdad cómo piensa esta persona. Claro, estás en su interior realmente. Sí, sí. Qué Así interesante, que esto Natalie, me qué tiene muy guay. motivada. Bueno, pues nos quedaremos aquí todos así un poquito a la expectativa. A mí me gusta porque entonces, como me voy a comprar el libro yo este año y acabas de decir que este año saldrá, no se sabe cuándo, pero no se va a alargar hasta 2027, así que esto me tranquiliza porque significa que la segunda parte la podré leer después de acabarme la primera y no tendré que esperarme un montón de tiempo, que eso a mí me parece estupendo. Así que genial. Sí, Muy bien, me Natalie. encanta. Oye, muchísimas gracias por esta instancia, me encantó.
Bueno, me alegro muchísimo, espero que te hayas sentido súper cómoda y a gusto. Y ha sido genial poder también tratar muchos temas que yo creo que están un poquito a la orden del día, aparte de hablar obviamente de tu libro, pero yo creo que han ido un poco todos relacionados y que ha sido súper guay poder hablar de esto, de verdad. Y muchas gracias, así que eso, nos estamos viendo ahí a la vuelta de las páginas. Perfecto, Natalie, que vaya muy bien, guapa. Estamos en contacto, chao.